Arrancamos hoy en Ciudad Real Televisión una serie de tertulias dedicadas a la igualdad entre hombres y mujeres. Como saben, el 8 de marzo era el Día Internacional de la Mujer, pero nosotros creemos que cada día hay que trabajar por la igualdad porque según los datos que vamos viendo en los medios de comunicación parece que puede haber un retroceso, que quizá es lo que más nos preocupa. Para ello hoy nos van a ilustrar tres profesionales de Ciudad Real. Tenemos a Belén La Serna, de Mujeres Opañel, a Rocío Albertos, de la Asociación Profesional de Agentes de Igualdad, y a Julio de la Cruz, del Centro de la Mujer. Hablamos al principio, antes de comenzar, de que parece que la igualdad es real y no deja de ser un mito. Belén, comentábamos antes. A ver, lo que decíamos es que hay un mito que está en la sociedad vigente, que es el mito de la falsa igualdad. Este mito hace creer a muchas personas, a hombres y a mujeres, que la igualdad ya está conseguida. Y eso no es del todo cierto. Realmente la igualdad formal se ha conseguido, el tema de las leyes, las discriminaciones directas, todo eso está eliminado, ¿no? Pero lo que es la igualdad real del día a día, eso es lo más difícil de conseguir, porque además está evolucionando hacia los neomachismos y los micromachismos que hacen que determinadas conductas sean mucho más pequeñas o más difícil de ver, que son micromachismos que nos van diciendo que la igualdad, la desigualdad y el machismo sigue establecido en nuestra vida diaria. Tenemos un montón de indicadores que nos dicen que la igualdad no está conseguida y que hay que seguir trabajando y hay que establecer políticas activas de igualdad para conseguir la igualdad real. ¿Qué indicadores tenemos? Pues, por ejemplo, en el tema del empleo tenemos la brecha salarial. Ya sabemos que está estudiado, hay muchísimos datos y estadísticas que nos dicen que las mujeres cobran menos por el mismo trabajo, menos salario. Las mujeres seguimos dedicándonos más al ámbito privado, al tema de los cuidados. Eso hace que los trabajos, por ejemplo, reduzcamos las jornadas laborales y casi siempre suelen hacerlo las mujeres. Y eso tiene una consecuencia en el poder económico de las mujeres y en el tema de la dificultad de ascender en los trabajos, ¿no? ¿El techo de cristal? El techo de cristal, efectivamente. Todo esto, el ganar menos o reducir tu jornada, tiene unas consecuencias a la hora de la jubilación. Pues que las mujeres, al final, vamos a cobrar pensiones mucho más pequeñas que los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres seguimos llevando mayor peso en el ámbito doméstico y privado que los hombres. Es una necesidad que los hombres entren en el ámbito privado al 50% que las mujeres. Es decir, las mujeres nos hemos instalado en el ámbito público, en el ámbito del empleo, nos hemos instalado, pero no hemos dejado el ámbito privado. Sin embargo, el hombre no ha cogido en la misma dimensión las tareas domésticas y las tareas de los cuidados. Es necesario, para avanzar en la igualdad, que esto cambie. Y para esto se tienen que implicar los hombres y las mujeres a la vez. Rocío, hablábamos de que debería de existir de alguna forma una obligación, ¿no?, para que exista esa corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las empresas o en los trabajos. En ese aspecto puede haber un doble debate en el que se diga que hay que pensar en la valía de la persona para acceder a esos tipos de puestos y no en la paridad de obligar a hacer listas en las que colaboren mujeres y hombres por igual. Pero si no se obligara a que existiera una paridad, si desde las administraciones públicas o en las políticas, los grupos políticos, no se obligara a que existiera mujeres en las listas, quizás sería muy difícil que pudiéramos acceder a ellas. Y claro, que lo que se busca son las valías de las personas, pero a las mujeres nos cuesta el doble mostrar esa valía. Decía una política un día, no quiero así por no, que ella le habían preguntado muchas veces que si quería ser madre, que si quería, que cómo iba a compaginar el hecho de tener su pareja y tener su trabajo. ¿A qué hombre le preguntan eso cuando quiere acceder tanto a la política como a un puesto de trabajo? Sí, eso son discriminaciones indirectas, ¿verdad?, que vamos sufriendo las mujeres, micromachismos, que nos hacen un indicador, lo mismo, de que no hay igualdad. Es importante que las mujeres entren en política y las mujeres estén en puestos de responsabilidad y de poder,
¿Por qué? Porque cualquier medida que se ejecute a nivel político va a tener un impacto en la sociedad. La sociedad somos hombres y mujeres. Entonces es importante que las mujeres estemos en puestos de representación para que las mujeres introduzcan necesidades diferentes de las políticas y además introduzcan nuevos modos de hacer política. Por ejemplo, un hombre político no le importa dedicar toda su jornada laboral a la política, porque a lo mejor no le importa llegar tarde a su casa, ¿no? O que se cierren tratos por la noche, o se cierran tratos con empresas a horas, pues a las 8 de la tarde, a la hora de la cena. Las mujeres, sin embargo, a lo mejor intentaríamos establecer metodologías de hacer política, de poner reuniones mucho más productivas, reuniones cerradas de horarios y reuniones en horarios que permitan compatibilizar la jornada familiar y la jornada personal y la jornada laboral. Por eso es importante que las mujeres también estén en puestos de responsabilidad y de poder, porque establecemos nuevos modelos de liderazgo y de formas de hacer. Bueno, además, a raíz de lo que ha dicho Rocío sobre las listas paritarias, observamos, pues, cuando vamos a dar charlas o en el trabajo día a día en el centro, que lo de las listas paritarias, sobre todo muchos hombres, lo consideran como un favor especial a la mujer, como una medida para igualar las listas, cuando es un error completamente, porque estadísticamente la mujer está mucho más preparada que el hombre en muchísimas facetas. Prácticamente posible que en algunos deportes donde las marcas sean superiores, en el resto de las cosas la mujer es superior. Estadísticamente hay más mujeres en la universidad, estadísticamente la mujer es mejor en ciencias. Sin embargo, en el ámbito, por ejemplo, de la ingeniería sigue habiendo más hombres, y en el cuidado de las personas sigue habiendo más mujeres. Pero no hay una razón por la que hay, salvo lo que has comentado tú muy bien, o Rocío o Belén, del techo de cristal. Y con respecto a lo que me preguntas, pues incluso la gente joven está muy equivocada, como bien decía Belén, de que ya tenemos una igualdad absoluta. Entonces hay que recordarles continuamente en estas charlas, en visitas a institutos y demás, que no se trata de que ya a partir de ahora se da un pistoletazo de salida y salimos los dos. Bueno, estamos hablando de los dos, aunque bueno, a mí personalmente no me gusta mucho, porque la dicotomía hombre-mujer, bueno, ellas también lo comparten conmigo, estoy seguro, que también deja gente fuera, todo el colectivo LGTB, si queréis que lo tratemos, que lo hablemos y demás, ¿no? Pero decir, dar un pistoletazo, como decía, de salida ahora es completamente injusto, porque digamos que si fuera un maratón, el hombre lleva recorrido 40 kilómetros, es decir, solamente le quedan 2, cuando la mujer está en el kilómetro 10. No, es necesario medidas positivas incluso que faciliten que estemos todos a la misma altura para ya hablar o poder hablar de un poquito de igualdad que será desgraciadamente en muchísimos años, y esos años cuando se estimaba que se podría hablar de igualdad en 44, así, ahora estamos hablando de 50 y tantos por ese retroceso que tú has comentado en la igualdad. Sí, porque un informe de la ONU reciente dice que España ha retrocedido en eso. Eso yo, como decía al principio, a mí personalmente me preocupa, que si las leyes acompañan, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué se puede hacer? Pues es que, por un lado, lo que decía antes, el mito de la falsa igualdad hace que no se tome en serio que es necesario introducir medidas de igualdad desde la política. Entonces, ese mito hay que desenmascararlo y convencer a las personas de que la igualdad no está conseguida, y que, es más, la igualdad es favorable tanto a los hombres como a las mujeres. Y luego, todos estos años de penuria económica que hemos pasado también ha tenido un retroceso en la igualdad, porque todas las políticas que se hacían iban dirigidas a crear empleo, y se ha dejado de lado presupuestariamente otro tipo de medidas que son necesarias, que son las medidas de igualdad. No se ha apostado por las medidas de igualdad suficientemente económicamente, entre otras cosas, porque como ya se ha conseguido la igualdad, pues no es necesario. Entonces yo creo que eso es algo fundamental. Si no se ve la desigualdad, no se actúa. De hecho, había un Ministerio de Igualdad y que desapareció por culpa de la crisis. Entonces, porque se priorizan, como dice Belén, políticas de empleo.
y quizá si priorizáramos políticas de igualdad haríamos que aumentara el empleo. Porque son dos cosas que pueden ir correlacionalmente. Es decir, si ayudamos a que un hombre y una mujer se presenten de la misma forma a un puesto, estamos favoreciendo que se mejore el acceso al empleo de todos. Y si esa mujer tiene las mismas posibilidades que un hombre para poder acceder a ese puesto de trabajo, va a poder obtener un sueldo que le va a poder hacer entrar en la economía, comprar, consumo, la sociedad del bienestar, que al final es en la que vivimos. Comentabas que igual existe también cierto desconocimiento e ignorancia en cuanto a los beneficios que pueden tener las empresas con los planes de igualdad, ¿no? Sí, existe legislativamente obligatoriedad de hacer planes de igualdad en empresas de más de 250 trabajadores. Si realmente analizáramos las empresas que tienen más de 250 trabajadores, si tienen los planes de igualdad instaurados, si una ley los está obligando, seguramente no todas las empresas lo tengan. Y no es obligación de que lo hagan, pero es algo que les va a repercutir positivamente a todos los trabajadores, porque un plan de igualdad no es solo para que la mujer esté mejor, que es a lo mejor un poco la imagen que se da, es para que un hombre también pueda llevar a su hijo al médico y no le suponga una restricción dentro de su trabajo y sea un derecho que tenga también para poder acompañarlo, ¿no? ¿Por qué erróneamente seguimos repitiendo patrones del patriarcado por culpa de, pues no es que es la mujer la que se encarga de llevar al niño al médico, o es el hombre el que no? ¿Cómo va a pedir un hombre a su jefe, le va a decir que tiene que faltar al trabajo por acompañar a su hijo al colegio? Y es la mujer la que se encarga de esas cosas, ¿no? También es una especie de micromachismo encubierto, ¿no? O de costumbre, una costumbre que es la mujer la que se encarga de esas cosas. Evidentemente hoy en día cada vez son más los padres, hombres que se implican en la educación de sus hijos y en ese tipo de cosas, pero seguramente se podrían implicar más si en sus empresas hubieran instaurados planes de igualdad, porque no les daría miedo, a quedar mal con su jefe, no les daría miedo enfrentarse y decir, pues es que yo quiero acompañar también a mi hijo. Sí, la consecuencia que pueda tener, ¿no? ¿Qué pasa con el permiso de paternidad también? El problema es que, como dice Rocío, hay unas leyes, pero en la mayoría de las ocasiones son sugerencias, obligaciones que no se penalizan. Es decir, todas las empresas de 250 tienen que tener un plan de igualdad, pero luego no hay una supervisión para penalizar fuertemente a esa empresa, ¿no? Igual que hay en otros sentidos, de contaminación, de medio ambiente y demás. Luego no lo hacen todas las empresas que deberían hacerlo, pero es que luego por debajo de 250 ya es una recomendación. Entonces, para que se haga hay que tener una mentalización demasiado positiva como la que podemos tener nosotros tres o todos los profesionales que nos dedicamos en temas de igualdad, que es muy difícil verla en la calle. Es decir, un empresario que no ve una ventaja económica clara, es muy difícil convencerle, como decía Belén. ¿Una sociedad más igualitaria es mejor para hombres y mujeres? Yo pienso igual, pero eso es una utopía que no es muy fácil de ver. Y cuando hablamos de empresa pública, bueno, todavía, pero en la empresa privada, que está estrictamente gobernada por hombres, que son los que ponen las normas, que son los que ponen las leyes, pues siguen cargando toda la responsabilidad de las personas dependientes, niños, mayores y demás, en la mujer. Todo eso yo pienso que es una de las claves para acelerar en alguna medida la igualdad, es decir, la corresponsabilidad, que haya, pero no sugerencias, sino obligaciones, leyes que lo obliguen de alguna manera. No podemos pasar por alto el tema de la violencia de género, que parece que este 2017 va un poco preocupante, sí. Y ahí también podemos ver que se está retrocediendo en algo, hay más casos que hace años. Sí, bueno, todo el mundo sabe que la violencia de género es la expresión más dramática sobre la desigualdad, es decir, está estrechamente ligada a la desigualdad, igual que la prostitución. Es decir, no puede haber una sociedad igualitaria mientras exista la prostitución, en la que el mal llamado primer mundo va a por mujeres del tercero para explotarlas sexualmente y, bueno, pues es un tema tremendo, ¿no?
Y efectivamente, con todas las políticas, como decían las compañeras, sobre la igualdad, todas las leyes que hay, la violencia de género no decrece. No solamente no decrece, sino que las cifras son más preocupantes que en años anteriores. Se hacen muchísimas cosas, pero tiene que haber un cambio en la cultura, un cambio en la educación. Es decir, yo creo que se debe empezar cuanto antes con los niños, en las edades más tempranas posibles, a educar sobre una nueva masculinidad, ¿no? Que afortunadamente hay un movimiento importante en cuanto a asociaciones de hombres que nos planteamos pues abandonar ese puesto de ventaja que ocupamos en la sociedad y replantearnos muchísimas cosas que, como bien decía Belén, nos han inculcado una cultura relacionada con todo lo que debe ser un hombre, que es absolutamente mentira, y unos planteamientos completamente anticuados y que favorecen ese machismo y ese patriarcado, ¿no? Entonces, todo ese movimiento educacional y cultural es el que tiene que cambiar radicalmente para que pueda desaparecer la violencia y la igualdad, claro, que para mí van unidas. Desde Mujeres Opañel tenéis a veces situaciones también de violencia de género un poco como que están en el día a día. Lo que pasa es que por suerte muchas veces no se ven. Desgraciadamente, un porcentaje altísimo de mujeres que atendemos han sido víctimas de violencia de género a lo largo de su vida o en ese momento. Entonces, pues nada, las apoyamos, les informamos que existe el Centro de la Mujer, que es un recurso especializado en Ciudad Real para dar apoyo a todas las mujeres y en concreto a las mujeres víctimas de violencia de género, y esa es nuestra manera de ayudar a que salgan de la situación de violencia, apoyarlas, nunca decirles lo que tienen que hacer, la decisión es de ellas, si quieren denunciar, si no quieren denunciar, pero ir abriéndoles los ojos de lo que les está pasando, que eso que les está pasando tiene un nombre, que es violencia de género, que muchas veces ellas mismas no lo saben, que están siendo víctimas de violencia, porque la violencia de género ya sabes que no es únicamente la violencia física. No solo duelen los golpes, ¿verdad? La campaña esa que hay por ahí. Hay muchas maneras de violencia y hay veces que, pues eso, que hay que explicárselo, informarlas y que ellas tomen la decisión que ellas crean conveniente. Para terminar, quiero que me valoréis las últimas intervenciones públicas de políticos a nivel internacional respecto a la figura de la mujer y con qué idea nos podemos quedar. Julio. Bueno, pues la verdad es que no son muy agradables las declaraciones de este eurodiputado polaco, al que afortunadamente se le ha sancionado. Yo pienso que con poca virulencia a lo que se merece, porque se le debería haber echado del Parlamento. Algunas declaraciones de obispos o representantes de la Iglesia y algunos otros políticos en los que se siguen teniendo actitudes muy machistas. Incluso en discursos del 8 de marzo se han visto cosas que dejaban muchísimo que desear. Y muy recientemente, hoy concretamente, una fiesta de la jubilación, que me viene a la memoria, vergonzoso, una fiesta de jubilación de un funcionario con una stripper y bueno, el vídeo da vergüenza, no se puede ver entero, ¿no? Lo que decíamos antes, que hay que hacer un cambio de educación bastante grande. Bueno, Rocío, para ir terminando. Yo lo que creo que este señor buscaba, por desgracia, unos minutos de gloria que ha conseguido. Y seguir, y un poco en relación a lo que dice Julio, no creo que una persona así que dice que las mujeres somos más bajas, somos más estúpidas y que no ganábamos medallas olímpicas en las primeras Olimpiadas, que es una pena que tengamos que seguir hablando de este señor, ¿no? Como que es lo que quería y no merece la pena. Y no merece la pena, ¿no? Pero sí creo que tiene que tener consecuencias negativas. Sí, pero tenemos al presidente de Estados Unidos que exige que las mujeres vayan con falda a trabajar. ¿Qué hacemos? Pues es horrible. Sí, es que... Es como lo que decíamos, que hay cosas que son retrocesos, porque eso hace unos años sería impensable. Es impensable. Bueno, vamos a quedarnos, Belén, ya para terminar, a ti que te toca, con una idea positiva o qué podemos hacer en nuestro día a día. Pues nada, que hay que seguir trabajando por ver porque es necesaria la igualdad,
y que la igualdad nos va a afectar, va a tener un beneficio directo a toda la sociedad, y la sociedad pues somos hombres y mujeres. Tanto los hombres van a salir ganando y las mujeres igual, o sea que va a tener múltiples beneficios para todo el mundo por igual. Pues Belén, Rocío, Julio, muchas gracias. Esperemos que nos hayamos concienciado un poco más, que nunca está de más. Yo os espero en otra tertulia que hablaremos, esperemos que de asuntos más positivos. Muchas gracias. Gracias.